Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos todos. Me alegra enormemente anunciar el patrocinio de este capítulo, dado que se trata no solo de una gran opción para los inversores, sino también de mi propia casa, MyInvestor. Oye, Carlos, tú que lo conoces bien, ¿cuál es su propuesta? Te cuento. MyInvestor ha llegado para quedarse en el panorama de fondos. Es una excelente opción porque dispone de arquitectura abierta, lo cual conlleva que puedas contratar los mejores fondos internacionales y que no solo apuesten por producto propio, el cual también tienen a unas comisiones muy competitivas, como un fondo que replica al Nasdaq y que, si no me equivoco, es el más económico del panorama español. Y todo ello con unas comisiones muy bajas, como he dicho. ¿Y las comisiones cómo son? Porque cuando decís muy bajas no sabemos a qué os Pues, referís. a ver, es una de las mejores partes. No hay comisión ni de apertura ni de mantenimiento, como puede haber en otros bancos. Entonces tú puedes tener acceso a todo lo que acabo de comentar sin ningún tipo de comisión. Sin duda, para mí es una gran alternativa donde contratar muchos de los fondos, de los cuales varios gestores han estado por nuestro podcast. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, podemos decir que es un banco top, ¿no? Para contratar nuestra cartera de fondos. No solo fondos, tienen muchos más productos, pero uno que ha introducido recientemente y que la verdad que es bastante innovador es la posibilidad de pedir un préstamo ignorando las participaciones que tengas en cualquiera de los fondos que tengas en cartera, con un tipo de interés muy competitivo, que es del 1,5%. Entonces te permite que si crees que a un plazo prudente vas a conseguir una rentabilidad con tu cartera, tus fondos, superior a ese 1,5%, pues puedas tener un pequeño apalancamiento, siempre de forma prudente, dado que el apalancamiento es algo que hay que hacer con muchísima cabeza. A todo el que le suene bien lo que estoy comentando puede informarse más en www.myinvestor.es. Y ahora sí, vamos con un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. En esta semana tenemos la suerte de traer un invitado que ya estuvo en la temporada anterior y espero que esté en todas las temporadas porque la verdad que es un invitado de lujo que siempre nos deja unas píldoras de muchísimo nivel, que es Juan de Narval, de Renta Markets. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Hola, Carlos. Un placer estar aquí de nuevo. Placer es nuestro. Y también Krevix, como siempre. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo ha ido el fin de semana y la semana? Muy bien, la verdad. Recuperándonos, ¿no? Esta semana tan volátil que ha habido encima con las acciones chinas y demás, y con la Fed, con la subida de tipos y demás. Es una semana muy interesante. Y pues con bastantes ganas del podcast, la verdad, porque yo la anterior vez que vino Juan no estuve y tenía ganas también ya de estar aquí y pasar un rato con él. Muchas gracias, Krevix. Sin duda. Pues vamos a empezar. Comentar antes de que Juan se presente de forma corta, porque ya ha estado en la temporada anterior, que quien quiera conocer más a Juan, lo que hace en Renta Market, su forma de analizar, tenemos un podcast en la primera temporada comentando una compañía súper interesante, que es Corteva, que además lo ha hecho estupendamente en un año tan complicado como este, la verdad. Y que pueden escucharlo, que la verdad que merece muchísimo la pena. Y para todos aquellos que estén escuchando este podcast antes y no hayan escuchado el anterior, Juan, ¿nos puedes dejar una presentación corta sobre quién eres? Claro, por supuesto. Bueno, pues yo ahora mismo soy el gestor de Renta Markets Narval, tal y como decías, que llevo pues en la empresa Renta Markets unos 7 años, yo creo que es el octavo, gestionando Narval son 4. Inicialmente con Pepe Díaz Vallejo, también amigo vuestro del programa, ¿verdad? Sí. Y desde hace unos meses, pues ahora por mi cuenta, ¿vale?
Narval es un fondo que se caracteriza por tener una proposición de valor muy sencilla, que es, obviamente, pues basada en dar rentabilidad a los clientes, pero gracias a invertir en una serie de compañías, ¿vale?, cuyo conjunto es mucho más potente que si fuésemos a hacer el peso individualizado, la suma del peso individualizado de todas ellas, ¿no? Es un fondo que invierte en compañías mejores a la media a una valoración inferior a la media. Y básicamente es eso, ¿no? Y gracias al cual, pues si las cosas van bien, pues y todo, bueno, sí, si todo va como nosotros esperamos, pues debería dar una rentabilidad de doble dígito a futuro. Perfecto, Juan. Pues te quería preguntarte un poco, encima, que seguro que todos los partícipes quieren saberlo también, después de una baja importante como la de Pepe, por lo que comentas, no ha cambiado mucho no ha cambiado nada, ¿no? El enfoque del fondo. Así es, la proposición de valor de Narval sigue siendo igual de fuerte. O sea, está claro que Pepe es una persona brillante, o sea, de lo mejor que hay en gestión en España, todo se ha dicho. Pero al fin y al cabo, la naturaleza del producto sigue siendo la misma, como decía antes, ¿no? Comprar negocios mejores que la media a una valoración inferior a la media. Y tal como teníamos el proceso, lo hablamos en su día con Corteva, hablaré hoy, y lo habló Pepe cuando veníamos, era un proceso muy escalable, que se basaba en buscar patrones, en cierto modo, lo que nosotros llamamos tesis de inversión, que no deja de ser aquello por lo que vamos a ganar dinero con tal inversión, ¿vale? Es lo que nos responde a esa pregunta. Y en concreto nosotros hablábamos de 5 de ellas, que siguen siendo las que están vigentes. Al final es un proceso que se dedica a replicar eso, de tal manera que, como decía ahora, acabamos creando una cartera de valores complementarios unos a otros, por el cual el conjunto de todos ellos vale mucho más que si fuésemos a nivel individualizado en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente baja importante, pero la proposición de valor la misma y la verdad, no sé qué opinará Pepe, ya después de este podcast me dirá, pero yo creo que la cartera de hoy de Narval es la mejor cartera que hemos tenido en los 4 años que hemos gestionado el fondo. Pero al final eso no es consecuencia de que esté Pepe o no, eso es consecuencia de todas las oportunidades que se han ido dando durante estos 4 años en los que hemos visto 3 crisis grandes, la del 18, cuando Estados Unidos empezó a subir tipos, la de la pandemia con las caídas que hubo, y esta última, que no hace otra cosa que aflorar oportunidades gracias a las cuales pues Narval es capaz de aprovechar y gracias a ello pues hoy tiene la mejor cartera que ha tenido en todos estos años, ¿no? Sí, porque al final para gestores como vosotros y actualmente para ti, una vez que tienes el trabajo bien hecho de análisis y los pesos que vosotros pues sois utilizar unos pesos muy parecidos para todas las compañías, cuando llega una oportunidad así, una crisis, digamos, o un momento de volatilidad alto en el que hay caídas y demás, lo sabéis aprovechar bastante bien, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que sí. Al final, en una crisis es cuando surgen el mayor número de oportunidades. Si uno tiene los deberes hechos, y eso es no solo tener a las compañías analizadas, ¿no?, sino tener un modelo mental escalable que te permita aprovechar oportunidades, digamos, de la manera más eficiente, sin que te lleve tanto tiempo analizarlas una a una. Gracias a que, pues por un lado, sí, labor previa, pero también modelo mental escalable. ¿Vale? Eso es muy importante porque las oportunidades, por lo general, no perduran a lo largo del tiempo. Sobre todo cuando estamos hablando de eventos tan digitales como los que yo he dicho, ¿no? Finales del 18, pandemia y quién sabe, pero tal vez sea lo mismo para esta última crisis que estamos viendo, ¿no? Sí, a mí, antes de que Carlos comience a preguntarte un poco sobre cómo veis el mercado actualmente, esto que comentas del modelo mental me parece muy, muy interesante. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo trabajas o cómo creas ese modelo mental para Claro, facilitar esta labor? por supuesto. O sea, esto luego cuando entremos en detalle en una tesis se verá, ¿vale? Pero también cuando lo vimos el año pasado con Corteva, yo creo que era evidente, yo creo que quiero pensar que quedó bien explicado, ¿no? Pero la pregunta me parece muy buena porque además así puedo exponer la teoría y luego vamos a la práctica, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué es lo que se busca o lo que busco a la hora de incorporar una nueva compañía? Lo que busco es un mercado creciente,
¿vale? Un mercado creciente al final nos va a permitir, si la empresa es buena, pues ser capaz de reinvertir para participar cada vez más de ese mercado creciente. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa empresa quiere participar de ese mercado creciente, tendrá que tener una propuesta de valor, es decir, un producto que también sea muy bueno, de tal manera que vaya ganando cuota dentro de ese mercado creciente. Pero eso no lo es todo. Además, tendrá que tener un modelo de negocio que sea capaz de monetizar esa propuesta de valor dentro de ese mercado creciente. Y esto no es baladí, o sea, nosotros sabemos de infinidad de productos magníficos para el consumidor, pero que luego la empresa no es capaz de monetizar. El producto a través del cual nos hemos conocido nosotros, Twitter. Magnífico producto, modelo de negocio pésimo, por ejemplo, ¿no? Luego, un cuarto punto sería el equipo directivo, que es la gente que se encarga de ejecutar sobre los 3 puntos anteriores, sobre el mercado creciente, sobre la propuesta de valor y sobre el modelo de negocio. Y quinto, igual de importante, es el precio al cual compras esa nueva oportunidad. No es lo mismo comprarlo a una valoración que descuenta ya todo lo anterior que una valoración pues, que subestime tanto el tamaño como la calidad de la oportunidad. ¿Vale? Entonces, al final, si tú esto lo replicas de manera constante en nuevas ideas, buscas contestar a las preguntas del punto 1, del punto 2, del punto 3, del punto 4 y del punto 5, que suelen ser, no siempre, pero suelen ser las mismas, pues al final lo que acabas es con un proceso escalable, bastante escalable, ¿no? La tesis de inversión, de hecho, es la que responde al conjunto de todas ellas, que es por qué vamos a ganar dinero con esta nueva inversión. Y en concreto, decía antes que nosotros en Narval identificamos 5 tesis de inversión que son las que históricamente nos han dado la mejor rentabilidad. Ciclo de demanda, que es una compañía que va a vender más en el futuro por vender mayor número de unidades. Ciclo de oferta, es una compañía que va a vender más en el futuro por vender a un mayor precio, fruto de una menor oferta, de una menor competencia. Tercera, es una reestructuración, que es una compañía que está cambiando su perímetro para vender más y en mejores condiciones en el futuro. Ciclo de CAPEX o ciclo de inversiones, que es una compañía que está acometiendo un plan de inversiones para vender más y en mejores condiciones en el futuro. Y quinta, que es crecimiento recurrente, que es una compañía que es capaz de ofrecer un servicio base con mucha recurrencia sobre el cual apalanca toda su estructura de costes para ir vendiendo todos los años un poquito más y de tal manera componer su fundamental, lo que se llama un compounder de toda la vida, ¿no? Básicamente es eso es lo que da escalabilidad a la proposición de valor, ¿no? Que no deja de ser, como gestores, pues incorporar compañías que aporten más que proporcionalmente que las que ya hay en el fondo, ¿no? Pues muy interesante, Juan. La verdad que al final yo lo que me quedo después de escucharos en varios podcasts y escuchándote ahora también, que es básicamente lo mismo que ya habíamos escuchado en el anterior podcast, es que tenéis un proceso súper robusto en Narval, de una forma muy, muy concreta, una forma de gestionar, que era una de las distinciones que a ti también te he escuchado, el fondo muy peculiar y que sin ninguna duda cuando tienes un proceso tan concreto es muy fácil seguir haciendo lo mismo. Pero bueno, hay que crecer durante muchos años haciendo ese proceso, entendiendo la inversión de esa forma y bueno, luego bueno, y tú has dado con la clave en esto último. O sea, no solo hay que crecer, es que hay que seguir creciendo. O sea, la proposición de valor es dinámica. Igual que cuando uno invierte en una empresa que tiene un producto muy bueno, no te vale que ese producto sea muy bueno hoy. Tú quieres que ese producto siga siendo muy bueno en el futuro. Pues en esto igual. O sea, la proposición de valores es que tiene que ser dinámica. Yo decía antes, ¿no? La cartera que tengo hoy es de la que más orgulloso estoy de todo el tiempo que llevo invirtiendo. Ya, pero no va a ser tan buena como la de mañana o la de dentro de 5 años, ¿no? Es que no debe. Claro, totalmente. Al final, esa es la ventaja de tener un proceso tan sólido que te permite, en vez de enfocarte en otras cosas, enfocarte simplemente en seguir mejorándolo, en seguir creciendo. Eso Y es construir sobre ese proceso, exacto. totalmente. Muy buenos puntos. Pues yo creo que queda claro lo que ha comentado Juan y bueno, que quien quiera conocer más el proceso, lo que decía, que puede escuchar el podcast anterior que hizo en la anterior temporada, que merece muchísimo la pena. Y ya entrando en temas de mercado, ya yéndonos a temas más de mercado y de compañías,
Yo sé que realmente no haces lecturas de macro ni similar desde un punto de vista top-down, sois más de bottom-up, pero bueno, al final como estamos en un momento tan volátil que, bueno, se pueden escuchar comentarios de todo tipo, podemos ver en algunos casos como hay varias señales de fin de ciclo, inversión de la curva, bueno, se está aplanando pero está a punto de invertirse, rally de materias primas que suele ser uno de los síntomas de ciclo tardío, endurecimiento de tipos de interés. ¿Vosotros cómo veis esto? ¿Podemos estar en la fase final de ciclo y desde un punto de vista de gestión del fondo, qué me puedes contar sobre este tema? Vale, pues como tú mismo decías, no es una cosa que, obviamente es una cosa importante, ¿vale? Pero a la vez yo creo que es una cosa que tiende a ser impredecible. De hecho, no es la primera vez que hablamos de esto. O sea, yo creo que se habla de esto varias veces al año durante los últimos 12 años. O sea, no es nada nuevo y sin embargo el mercado cada año hace nuevos máximos. No significa que yo esté apostando, ni mucho menos, a que esta vez también se equivoque el mercado, ¿vale? Sino que la ventaja va por tener una manera de gestionar y de invertir que no se vea tan afectada por esto. Eso no significa, por ende, no significa no caer cuando el mercado cae, pero sí tener un prisma de largo plazo por el cual no te deberían afectar tanto los movimientos del mercado a corto plazo más allá del mark to market de las compañías que tienes en cartera, sino que, digamos, lo que tienes que fijarte es que si se da este evento más difícilmente predecible, como puede ser una recesión, tener compañías que son capaces de aguantar y de capear el temporal, pero no solo eso, sino además de salir reforzada. ¿Vale? Lo que mucha gente llama antifrágil, aunque yo creo que esa palabra está demasiado utilizada porque parece que cualquier empresa es antifrágil, pero no es verdad. Por lo tanto, lo que se busca son compañías con capacidad de aguantar cuando vienen mal dadas, porque uno no sabe cuándo van a venir mal dadas, y prueba de eso es mismamente la pandemia. Y por otro lado, compañías que puedan salir reforzado de esto. Yo creo que esto se entiende mejor con un ejemplo, ¿vale? Y además esto enlaza muy bien con lo que es pues una característica de la gestión de Narval, que es la equiponderación. Y mirad, dos compañías que tenía Narval cuando entramos en la pandemia. Por un lado, Epiroc y por otro lado, Compass. Epiroc es una compañía del sector de la minería, industria cíclica donde las haya, ¿vale? Y por otro lado tenemos Compass, que es una compañía que se dedica a dar, bueno, Carlos, tú la conoces muy bien, es una compañía que se dedica a dar comidas en colegios, hospitales, también en empresas, y por lo tanto muy defensiva. De repente llega la pandemia y resulta que el fundamental de Epiroc explota, o sea, pero de bien, o sea, sube muchísimo, y por otro lado de Compass resulta que sus clientes ya no quieren, digamos, seguir contando con su servicio. Una cosa que no había pasado ni en la Segunda Guerra Mundial, que los colegios dejasen de dar comidas. ¿Y por qué? Pues porque por primera vez en la historia cierran los colegios durante una temporada larga. Por lo tanto, la demanda del producto de Compass cae y Compass, la acción, también cae, en torno a un 50%. Y por otro lado tenemos Epiroc, ¿vale? Epiroc le pasa algo muy, muy peculiar, y es que es una compañía de la industria minera. Y recordad que durante la pandemia las commodities cayeron estrepitosamente. De hecho, acordaos que el petróleo incluso se fue a negativo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Epiroc, en concreto, lo que hace es toda la máquina que se encarga de picar la tierra. Esto, imaginaos, una retroexcavadora, por ejemplo, es una máquina que se desgasta mucho y, por lo tanto, es una máquina que demanda mucho recambio, mucho reemplazo, muchos servicios de mantenimiento. Y es en estos servicios y recambios donde Epiroc hace muy buen margen, sobre todo por la estabilidad de esos contratos. Porque al final, una mina, cuando el precio de la commodity que extrae cae por los suelos, lo que hace es intentar ir a volumen, intentar sacar cuanto mayor provecho de la tierra, mejor, porque son operaciones de alto coste fijo, que significa que por mucho que caiga el precio de la commodity, tú no puedes parar la mina de la noche a la mañana, sino que tienes que seguir extrayendo. Eso significa picando más roca y eso significa demandando más servicios de mantenimiento, ¿no? para tus máquinas que pitan roca.
que pican roca. Entonces, al final, fijaros, si uno hubiese invertido en compañías defensivas como Compass, porque hubiésemos sido capaces de prever una recesión como la que tuvimos en 2020, y por otro lado, hubiésemos obviado las compañías cíclicas como Epiroc, al final lo que habríamos tenido es una leche de narices en nuestra cartera, a pesar de haber hecho un movimiento defensivo. Totalmente. Porque lo defensivo no se comportó como tal y lo cíclico, digamos, que lo hizo súper bien, como es el caso de Epiroc, ¿no? Entonces, al final, lo que va es por combinar una serie de empresas, ¿vale? Que tengan lo mejor de ambos mundos, que funcionen bien a lo largo del ciclo, pero sin intentar predecir el momento del ciclo. Es un ejemplo práctico. Y es un ejemplo, la verdad que buenísimo, Juan. O sea, al final a mí también me gusta combinar diferentes perfiles de compañías. Considero que a pesar de la visión que puedas tener macroeconómica, hay que tener una cartera equilibrada que combine justo los factores que tú comentabas. Y por el mismo punto que tú comentabas, que puede haber todas las señales que quieras, pero la macro y el desenlace es absolutamente imprevisible. Entonces, intentar hacer apuestas personales sobre la visión que tienes, yo creo que es muy peligroso. Claro. Sí. Y el ejemplo que has dado, o sea, me parece, vamos. Es más, mira, si me permites desarrollarlo, Carlos Credix, porque fijaros en el caso de, o sea, yo os hablaba no solo capacidad para aguantar, sino además capacidad para salir reforzada, ¿no? Entonces, en el caso de Compass, es una compañía que es varias veces el tamaño de su competidor más inmediato. Es una compañía marquista, ¿vale? Tienes el sello de calidad Compass y opera en un sector que está muy poco externalizado. Es decir, muchos colegios que dependen de su cantina interna o tal vez de un proveedor local. Si nosotros pensamos en esas compañías locales, lo mal que lo tuvieron que haber pasado durante la pandemia hasta el punto de que muchas de ellas han cerrado, y por otro lado pensamos los estándares de salubridad, estándares regulatorios que van a poner a futuro y para un colegio lo que es la seguridad de contar con una buena marca como Compass, lo que ves es que Compass va a generar mucho más volumen de ventas en el futuro porque se habrá llevado a la competencia por delante, ¿vale? Y además en el caso de Compass hay una cosa muy curiosa, que para crecer lo único que tiene que hacer es comprar más comida y contratar más gente. No es un negocio intensivo en capital. Y es muy fácil contratar a más gente porque solamente puede hacerlo de aquellos competidores que han quebrado. Y la comida la compra con escala a través de centros de compra a nivel global. Por lo tanto, lo que hablaba antes, ¿no? Compañías que además salgan reforzadas. Totalmente. Y en el caso de Compass se ve claramente. Es al final un apunte muy, muy bueno. Pues queda claro el tema del macro, de la visión macro y la verdad que me parece una respuesta muy buena y que comparto totalmente. Luego quería preguntaros, como al final es el tema más actual, la desgracia de lo que estamos viviendo en Ucrania, en algún caso, en alguna de las compañías que tenéis en cartera, ¿ha afectado vuestro planteamiento en algo o similar? ¿O básicamente seguís exactamente igual a pesar de este Pues elemento externo? sí, pues rotundamente sí. Más allá de los movimientos de mercado, ¿vale? Hay en concreto una compañía que tenemos que es Nokian Tires, no sé si la conocéis, ¿os suena? Es pequeñita, por eso lo digo. A mí no me suena. Creo que os Ah, escuché hablar a vosotros de ella, pero en algún momento, pero no me Ujú. suena. Vale, pues Nokian Tires es una compañía que lo que hace son neumáticos y en concreto son los inventores del neumático de invierno. Es una compañía finlandesa, ¿vale? Que tiene una cuota de mercado descomunal en países nórdicos y lo que es en Centro Europa, Alemania, Suiza, ¿no? Países donde nieva. Eh, pues bien, esta compañía tiene el 80% de la producción en Rusia, a las afueras de San Petersburgo, a 3 horas de Finlandia. Entonces, claro, es una compañía que derriban. Entonces aquí viene muy bien saber cuál es o sea, qué papel juega el conocimiento de cada una de las compañías que tenemos en cartera, ¿no? O digamos, cuáles son los puntos fuertes que pueden hacer de una tesis de inversión, bueno, que una tesis de inversión sea rentable. En el caso de Nokian, son 3 puntos. Uno de ellos es producir a un coste más bajo y esto es fruto de producir en un 80% en Rusia. Por lo tanto, esto salta por los aires, ¿no? Ante cualquier problema que pueda haber a futuro o, bueno, o por otro lado, si se resuelve, pues no.
Pero por otro lado también tiene marca, y esto es ser una empresa, vender un producto en el segmento más premium, y distribución, hacerlo a través de una cantidad ingente de distribuidores que te da una escala masiva. Tal es el caso que su cuota de mercado en nórdicos es muy, muy alta, ¿vale? Por lo tanto, no solo era el coste lo que hacía que esta empresa tuviese valor o que su modelo de negocio tuviese valor, sino también la marca y la distribución. De hecho, tiene en el mejor momento de su historia, puede alcanzar de manera sostenida márgenes del 25%, cuando otros productores mucho más grandes, como Bridgestone, Continental, Michelin, pues no alcanzan márgenes del 10 o incluso pierden pasta. La única diferencia sería Pirelli, ¿vale? Pirelli también también digamos que tiene márgenes muy altos por ser de lo más premium que hay. Entonces, si tú piensas, vale, en el mejor de los casos, en Nokian, la situación se resuelve de manera más o menos factible para todas aquellas empresas extranjeras produciendo en Rusia y, por lo tanto, va a ser capaz de seguir produciendo igual de bien y encima con el rublo destrozado, es decir, a un coste más bajo todavía. Eso es muy bullish. Y en el peor de los casos, ¿vale? Sería aquella en la que su producción, sus fábricas a las afueras de San Petersburgo vale cero, por lo que sea, no hay resolución del conflicto por lo que sea. Pero por otro lado sigue teniendo el poder de la marca y la distribución. ¿Y eso qué haría? Pues que una Michelin, una Continental, cualquiera de su competencia, se la compre. Entonces digamos que te marca un botón, ¿no? Y es este conocimiento lo que hace que, a pesar de haber caído un 60% cuando empezaron, o incluso un poco antes de empezar el conflicto, pues, digamos, pues atreverte a comprar, ¿no? A comprar más y no vender, como seguramente hizo toda esa gente que causó esa caída, ¿no? En la acción. Pues sí, al final es un poco uno de los temas que hemos comentado en varios capítulos, lo importante del conocimiento profundo de las compañías para poder en los momentos más complicados tener convicción. Exacto. Es un tema que tratamos sobre todo en un podcast en el que hablamos sobre China, que personalmente creo que había sido en mayo de 2021 cuando empezaran los temas de cambios de regulación, bueno, las donaciones de las compañías y un poco el cambio de las reglas del juego para algunas compañías chinas. Nosotros que teníamos un 6% entre Alibaba, Tencent y JD, nos faltó esa convicción para comprar más y fue cuando nos dimos cuenta, algo muy importante en el proceso de inversión, de que si no teníamos convicción para comprar más es porque no era una empresa que debería estar en el fondo. Pues ese tipo de cosas son los que te permiten, en tu caso, tomar una decisión complicada y seguramente acertada, sin duda. No, bueno, eso está por ver todavía. Ojalá tengas razón, Carlos. Seguro que sí. Perfecto, Juan. Pues yo te quería preguntar, sobre todo a nivel de que a veces has hablado mucho en Twitter sobre ello, de negocios de calidad, de cómo encontrar cómo detectar y cómo hacéis vosotros para, o en este caso a tú, para detectar un buen negocio de calidad y qué tienen en común a lo mejor estos negocios que Vale. entre ellos, vamos. La manera más fácil y más rápida de detectar un negocio de calidad, y esto lo puede hacer cualquiera, es mirar el gráfico de la acción. Si ha multiplicado por 20 en los últimos 10 años, es un negocio de calidad. Así de fácil. Otra cosa es el precio, ¿vale? Porque hay mucha gente que confunde una empresa que te da un 10% o un 20% anualizado con un buen negocio a futuro. Y de hecho, es precisamente esto lo que ha hecho que negocios magníficos hayan caído 60, 70% precisamente por haber sido comprados a un precio incorrecto, a pesar de la calidad inherente en el negocio, ¿no? Entonces, si la calidad es fácilmente identificable, ¿la calidad como tal puede ser una fuente de alfa? Mi pregunta es que no. Y por eso yo no me fijo en los negocios de mejor calidad, porque todos los conocemos, ¿vale? Y yo creo que ahí no hay ventaja informativa, no hay ventaja analítica. Personalmente creo que no es una fuente de alfa. Sin embargo, hay un mundo que está más obviado, que son negocios de una calidad superior a la media, pero no los mejores, y sé que están obviados porque están cotizando, a pesar de su calidad, a una valoración inferior a la media. Y esto ha sido así durante los últimos 4 años, ¿vale?
con la única excepción, como decía, que con las caídas recientes, pues también ha habido negocios magníficos que han caído sustancialmente y ahora sí se pueden comprar por primera vez en unos cuantos años. Un ejemplo, PayPal, por ejemplo, ¿no? Después de un negocio magnífico, después de una leche del 75%, yo creo que ahora ya sí se puede comprar. Y de hecho, en Narval está, desde hace 2 semanas. Entonces, claro, volviendo a tu pregunta, ¿vale? ¿Cómo identificamos la calidad, pero ya de una manera un poco más, no sé si decir más realista o por lo menos más, claro, accesible no es, aprovechable, vamos a decir, ¿vale? Aprovechable. Pues yo creo que esto va en línea con lo que decía antes. Es ver negocios que son capaces de crecer, ¿vale? Ya sea porque su proposición de valor cada vez va siendo mejor o porque su industria crece y ellos son capaces de crecer con la industria. Y además de tener un modelo de negocio que sea capaz de monetizar esa proposición de valor dentro de la industria. Eso puede ser monetizar ahora o tener la expectativa de monetizar esa propuesta de valor en 5 o 10 años o los que sea, pero tiene que ser una expectativa real, fundada, ¿vale? Respaldada hasta cierto punto por los números, no puede ser una entelequia. Esto es mucho más fácil dicho que hecho, me temo. Y yo creo que aquí solo la experiencia de analizar y analizar y analizar negocios, analizar historias de negocios, pues uno puede llegar a una conclusión satisfactoria, ¿no? Para responder a esa pregunta. Y de hecho, Krevix, la pregunta me parece muy buena porque es una pregunta que yo me hago todos los días. ¿Cómo identifico la calidad? ¿No? No existe la respuesta absoluta y todos los días hay que ser un poco mejor. Y por lo tanto, uno haciendo las preguntas adecuadas, aunque llegue a una respuesta aproximada, si esa respuesta va siendo cada vez más fina, pues igual por ello su proceso va siendo mejor, ¿no? Entonces, siento no poder darte una respuesta más concreta que eso. No, pero me ha gustado la contestación. Y al final es algo que, pues como tú bien dices, que buenos negocios en cualquier momento puede empezar a cambiar la historia y hay que estar atento y ver que, oye, pues que el management tome las decisiones correctas, que no vayan perdiendo esa posición que tienen en el mercado, etcétera. O sea, al final hay que estar en muchas cosas. Y la otra pregunta que te quería hacer respecto a esto es, ¿cómo decidís cuándo empezar a vender un buen negocio? Es decir, en el caso este del PayPal que me has comentado tú, viésemos dado una recuperación de PayPal tanto fundamentalmente como de la acción, ¿qué hacéis en Narval? ¿Empezáis a ir vendiendo para mantener porque esto ya te lo incluyo, para rebalancear esta posición en torno al 2 y pico 3%, que es en lo que soléis tener todas las posiciones? ¿O dejáis correr un poco este beneficio o cómo lo hacéis vosotros? Pues mira, es muy buena pregunta también. Respuesta rápida es el rebalanceo, ¿vale? Eso es una ventaja que te da la equiponderación. Entonces, pero eso no significa que vayamos a rebalancear cada 5 pipos, ¿no? Sino que el peso medio es el 3%, como bien decías, y nosotros dejamos, o bueno, yo ahora ya, 50 puntos básicos arriba, 50 puntos básicos abajo para cada posición. Eso significa que si tengo una posición por de encima del 3,5, pues vendo hasta volver a ponerla al 3, y si la tengo por debajo del 2,5, pues lo que hago es que la vuelvo a subir al 3, al 3 otra vez, ¿no? De esta manera, pues ya te quitas una pregunta muy importante, que es ¿cuándo empiezo a vender? Otra cosa es ¿cuándo sale una compañía de cartera? Es decir, ¿cuándo vendes por completo una compañía? Y esto puede ser por varias razones. La primera y la más obvia, porque te has equivocado. Y esto, como gestores, pues yo creo que no se habla lo suficiente, pero parte del trabajo de un gestor es gestionar los errores, porque los errores vienen, somos humanos, nadie es inmune al error y van a venir errores. Es cómo afrontas los errores en la gestión lo que, de hecho, lo que muchos argumentan que es la principal fuente de alfa. Cuando identificas un error y cómo actúas en consecuencia. Entonces, si es una compañía cuya tesis no se está desarrollando como tú pensabas, ya sea porque ha cambiado radicalmente, porque los plazos se extienden, pues uno lo que tiene que hacer es valorar si esa tesis tiene, digamos, si la cartera es mejor teniendo esa compañía en cartera o no. Si la respuesta es que no, pues vendes. Y así de fácil. Otra es encontrar una idea fuera de la cartera que reemplazándola por una
que ya tienes en cartera hace que el conjunto sea mucho mejor. Eso no significa una idea mucho más rentable, ¿vale? Pero puede serlo, pero también puede ser una idea que complemente mucho más, de una manera mucho mejor al resto si hiciésemos ese cambio. Y luego una tercera, que esta es la más subjetiva de todas, diría yo, es cuando la valoración ya, digamos, descuenta lo mejor de la tesis. Y aquí yo creo que es la más difícil, pero por otro lado es la más matemática, ¿vale? Es tan fácil como poner, pues volver a hacer descuentos de flujos, ver qué es lo que descuenta esta nueva valoración expandida y ver si a pesar de ello, si en tu escenario, digamos, más probable puedes seguir sacándole una buena rentabilidad al negocio, pues en ese caso mantienes, pero si no hay que vender. Sabiendo que, ojo, que también existe el error por acción, no solo por omisión. Es decir, haber vendido y luego arrepentirte, ¿no? Sí. Sí, sobre todo en compañías innovadoras, a lo mejor, que de repente pues te sacan una nueva línea de negocio, como hemos visto, por ejemplo, en Amazon con AWS o cosas así, que luego te cambian un poco toda la visión que tienes de la compañía, porque a lo mejor la nueva Claro. línea pues tiene unos márgenes brutales, empieza a crecer una barbaridad y bueno, claro. sí, total. Eso es que, fíjate, eso es muy subjetivo porque lo que tienes que hacer es valorar la opcionalidad. Y valorar la opcionalidad es de las cosas más extremadamente difíciles que hay. Entonces, bueno, por eso digo que ya que por un lado es un grado más subjetivo y que la única manera de llevarlo a un terreno más, pues más cuantificable es precisamente cuantificándolo, ¿no? Pues yo qué sé, con un descuento de flujos, viendo esto, asignando probabilidades, pero sabiendo que probablemente te equivoques. Muy interesante. Pues muy bueno, Juan. La verdad, el tema del rebalanceo, que parece algo tan sencillo y bueno, que no tiene gran ciencia detrás, la verdad que es una herramienta súper potente desde el punto de vista de diversificación, de beneficiarte de un cierto momentum en las compañías que lo están haciendo mejor en el corto y medio plazo, de beneficiarte del fenómeno de reversión en un plazo más amplio. Al final, esas compañías que lo estén haciendo mejor irán adquiriendo algo más de peso en el fondo y en el momento en que vosotros decidáis rebalancear, pues estáis vendiendo las que han ido mejor y comprando sobre las que han ido peor. Entonces yo creo que es una herramienta que se infravalora y que personalmente siempre he visto súper potente. Sí, porque además cuando tú asignas pesos, al final lo que estás haciendo es un ejercicio que yo creo que muchas veces es fútil, ¿vale? Y que puede llevar a error, porque normalmente se asocia el peso a la convicción, cuando yo lo que creo es que si no estoy convencido, directamente no la meto, pero luego no le doy un grado, ¿vale? No le digo, no, estoy más convencido de esta que de la otra. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, de repente viene una pandemia y tu convicción salta por los aires y resulta que tienes tu mayor pérdida en tu principal posición y eso no puede ser. No puede ser. Imaginaros el ejemplo que decía antes con Compass, ¿no? Es que estoy convencidísimo de Compass. Ya, pero de repente viene una cosa que no le había pasado a Compass en la vida y es que los colegios cierran. Pero es que ni en la Segunda Guerra Mundial pasó. Y claro, pues fíjate tu convicción, dónde quedó, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues la siguiente pregunta era comentar 3 tesis de servilleta sobre algunas posiciones, pero es que ya nos has comentado 3 tesis de servilleta, por lo que vamos a dejarla. Ha salido bastante más fluido de la forma que ha surgido y es muchísimo mejor para el hilo conductual del podcast. Genial. Entonces, Crevix, empezamos con la compañía que nos comentó Juan que nos iba a hablar hoy, que es una compañía súper interesante. Vamos con ello. Sí, perfecto. La compañía es Allfunds, que yo creo que es una de las compañías muy, muy interesantes, que cumple todo lo que ha estado diciendo Juan desde el comienzo del podcast. Así que si nos puedes hacer una introducción a vuestra tesis de inversión en Allfunds y los puntos claves que veis. Vale, perfecto. Pues aquí ya me extiendo un poco más, ¿vale? Voy a hablar un poco por encima de Allfunds y luego ya lo enmarco, ¿vale? Lo pongo o sea, para introducírsela a quien no la conozca. Entonces, mira, Allfunds es una compañía de plataformas, un negocio de plataforma que conecta oferta y demanda en 2 puntos críticos de su cadena de valor y cobra una pequeña comisión diaria siempre y cuando esa relación entre oferta y demanda continúe vigente, que viene siendo casi siempre. O
Sobre esa base de comisiones recurrentes, Allfunds es capaz de componer nuevos ingresos tanto de manera activa, es decir, por su pericia comercial, como pasivamente, es decir, impulsado por las subidas en mercados financieros o por captaciones indirectas de sus clientes, gracias a una propuesta de valor imbatible que le permite captar clientes de competidores y conservar totalmente los suyos, obteniendo en el proceso unos márgenes operativos que serían la envidia de cualquier empresa independientemente del sector. Entonces, algunos datos y cifras. Allfunds es una salida a bolsa reciente en Ámsterdam, a pesar de que la compañía es española, ojo, y está valorada en unos 6.500 millones de euros. Crece en los últimos 10 años a un ritmo orgánico del 26%, que se va al 46% si metemos adquisiciones. Es 3 veces más grande que su competidor inmediato, con una propuesta de valor que se beneficia de efectos red y escala, y gracias a la cual ha crecido su cuota de mercado desde el 2% en 2016 a más del 10% ahora. La rotación de clientes en los últimos 10 años, o la tasa, más bien la inversa, ¿no? La tasa de retención de clientes ha sido del 99,9%, tiene márgenes operativos del 70% y cotiza a un free cash flow yield del 4,5%. Es que Allfunds es, para mí, una de las empresas de mayor calidad de Europa. Así que esto es muy resumido y ahora entro en detalle en la tesis, ¿vale? Entonces, esto, de hecho, ya hemos hablado de ello. La tesis de Allfunds es una tesis de crecimiento recurrente. Acordaros, decía que había 5 tesis, esta era la quinta, la de crecimiento recurrente, que es un mercado en crecimiento, una propuesta de valor imbatible para capturar la mayor cuota posible de ese mercado, un modelo de negocio de comisiones recurrentes para monetizar ese crecimiento, un equipo dirigido por el fundador de la compañía para ejecutar sobre los puntos anteriores y, por último, un precio que subestima tanto el tamaño como la calidad de la oportunidad. Entonces, esos son los 5 puntos sobre los que quiero incidir en la tesis, ¿vale? El primero, el mercado. El segundo, la propuesta de valor. El tercero, el modelo de negocio. El cuarto, el equipo directivo. Y el quinto, la valoración. Como veis, esto es aplicable a cualquier empresa dentro de la tesis de crecimiento recurrente. Y es aquí donde hablaba de la escalabilidad, ¿no? Obviamente, cada compañía con sus peculiaridades, con sus particularidades, como iremos a ver ahora. Entonces, el mercado. Y aquí defino un poco cuál es el producto, para quien no sepa muy bien qué es Allfunds, ¿vale? Las plataformas de fondos, como es el caso de Allfunds, son empresas tecnológicas que conectan con escala a distribuidores y gestoras de fondos. Aunque implica introducir un nuevo intermediario en la cadena de valor, lo hacen de una manera que maximiza tanto el alcance como el valor que obtienen tanto demanda como oferta. Y luego me meto a ver qué entiendo yo por alcance y por valor, ¿vale? Pues este modelo de Allfunds, este modelo de plataforma tecnológica que se dedica a la distribución de fondos, es lo que se denomina arquitectura Open Outsourced, externalizada, podríamos ver, ¿no? Entonces, ¿qué dos agentes de demanda y oferta une? Decíamos, distribuidores de fondos y gestoras de fondos, ¿vale? Los distribuidores, por un lado, que son la demanda, son instituciones financieras que poseen y agregan relaciones de clientes finales, es decir, de ahorradores. Son bancas privadas como Credit Suisse, Julius Baer, bancos retail como un Santander, un BNP Paribas, fondos de fondos, compañías de seguros y pensiones, etc. Estas comprenden la demanda, como decía, y se benefician de un mayor acceso a productos financieros independientes, es decir, fondos de inversión de terceros, ya que estos forman la base de una relación de confianza con sus clientes finales, que son los pequeños ahorradores, ¿no? Bueno, pequeños o grandes ahorradores. En el otro extremo, en la oferta, tenemos a las gestoras de fondos, que son instituciones financieras que crean y gestionan los productos a través de los cuales se invierte el capital del cliente final. Y son gestoras globales o regionales, una PIMCO, una Vanguard, Nordea, pero también una Ant Bank, Carlos, o un Renta Markets, como es mi caso, ¿no? Las plataformas de fondos, por lo tanto, son empresas tecnológicas que agregan tanto distribuidores, demanda, como gestoras, ofertas, de una manera eficiente gracias a su escala. Ahora, claro, la pregunta es, ¿por qué no iban a poder llegar de manera directa una gestora a un distribuidor y viceversa? Pues, hombre, pues claro que lo pueden hacer. Estas pueden ignorar por completo a los intermediarios y llegar a acuerdos directos. Y es que algunas lo hacen bajo un modelo llamado Open In-House, a diferencia del que hablábamos antes, ¿no? El de Allfunds, que es Open Outsourced. Pero ¿qué es lo que pasa con el Open In-House? Que hacerlo de esa manera, de reunirse de manera directa, implica negociar cada contrato individualmente entre oferta y demanda. Y esto, a su vez, implica tener grandes estructuras de front, de middle y de back. Ventas, legal, cumplimiento, administración, dedicadas a la gestión continua de esos acuerdos individuales.
La arquitectura open outsource o plataformas de distribución, por el contrario, agregan tanto oferta y demanda para negociar términos globales y, por lo tanto, ofrecer mejores condiciones a sus clientes que si llegasen a acuerdos directos. En resumen, este es uno de esos casos extremadamente raros en los que la industria financiera puede introducir un nuevo intermediario y beneficiar por ello a todos los agentes de su cadena de valor. Entonces vamos a ponerle cifras a este mercado, ¿vale? A nivel agregado, la industria de distribución de fondos tiene un valor de 14 billones en activos, 14 trillion de los americanos, ¿vale? Esto excluye al mercado estadounidense y Reino Unido, que funcionan de una manera algo diferente, que podemos entrar en detalles, pero bueno, tampoco cambia mucho. Y este mercado, esta industria, crece gracias al aumento global del ahorro financiero. Se divide en 4 segmentos. 2 ya lo hemos visto, Open In-House y Open Outsource, ¿vale? Pero también hay cautivo y también hay el modelo directo. Entonces, el cautivo, que supone el 50 y tantos % del total de activos. Esto es la comercialización en exclusiva de fondos de la casa por parte de un distribuidor y una gestora de fondos perteneciente al mismo grupo. Imaginaros, yo qué sé, la banca comercial del Banco Santander vendiendo fondos de la gestora del Banco Santander, ¿vale? Si bien su cuota de mercado sobre el total de activos de la industria en su día fue dominante, ahora está disminuyendo muy rápidamente debido al aumento de la regulación y la demanda de productos independientes por parte de clientes finales. Luego, por tamaño, tenemos Open In-House, que es la que vimos antes, ¿no? Y esto es en torno al 20 y tantos % del total de activos. Estos son, como decíamos, los numerosos acuerdos bilaterales que un solo distribuidor tiene con gestoras de terceros y viceversa. Su cuota del total de activos también está disminuyendo, ya que el mantenimiento de esos acuerdos bilaterales es costoso y, al mismo tiempo, las condiciones de esos acuerdos bilaterales no son lo suficientemente competitivas, ya que un solo distribuidor o gestora no suele tener la suficiente escala para negociar por su cuenta pues unas mejores condiciones, ¿no? Luego está el modelo de Allfunds, que decíamos, el Open Outsourced. Esto supone el 16% de los activos totales que se distribuyen en la industria, ¿vale? De la industria de distribución de fondos. Son distribuidores y gestoras independientes entre sí que recurren a una plataforma que se encargará de centralizar los costes asociados del onboarding y mantenimiento y, al mismo tiempo, negocia con escala para obtener mejores condiciones para todos los distribuidores y gestoras que se conectan a través de la plataforma. Este es el segmento que más rápido crece, tomando cuota de los dos anteriores. Y este es el modelo de Allfunds, como decía, que representa aproximadamente el 60% de todo este segmento, ¿vale? Por último, tenemos el directo al consumidor, D2C, que esto no llega ni al 5% del total, que son plataformas como las de un broker online, por ejemplo, como un Interactive, que llega a acuerdos bilaterales con unas pocas gestoras para vender directamente a clientes finales. Este segmento, que es muy popular en Reino Unido y en Estados Unidos, aquí no lo es tanto. Y aunque crece, lo hace porque la base de la que crece es muy pequeñita. Pero no es cómo funciona el segmento, porque la mayoría de los fondos que tiene una gestora no vienen de manera directa, sino a través de lo que es la banca privada, banco retail, es decir, de distribuidores. Y, por lo tanto, no es lo suficientemente significativa para presentar un riesgo. Entonces, dentro de este mercado global, ¿cuál es el tamaño de Allfunds? Pues con 1,5 billones de euros en activos, que sería 1,5 trillion americanos, Allfunds tiene una cuota de mercado del 10,4% del total de la industria de distribución de fondos global. Y, en concreto, de la Open Outsource, que es su segmento, tiene un 60%, aproximadamente. Eso es el mercado, ¿vale? Luego pasemos a la propuesta de valor. La propuesta de valor de Allfunds gira en torno a 2 ejes, que ya los introduje antes. Por un lado, el alcance, y esto significa conectar la mayor oferta con la mayor demanda. Y, por otro lado, el valor, es decir, hacerlo a una ventaja de precio-coste que sería inalcanzable si oferta y demanda llegasen a acuerdos directos. El alcance se apalanca sobre efectos red, los famosos network effects, y el valor se apalanca sobre la escala. Entonces, alcance y efecto red, ¿qué significa eso? Pues significa que cuantos más distribuidores tenga Allfunds en su plataforma, más atractiva será la propuesta para las gestoras. Y cuanto más amplia sea la gama de fondos, más capital será capaz de atraer. Allfunds actualmente conecta 2.340 gestoras con 831 distribuidoras. Recordad lo que decíamos antes, ¿no? Los acuerdos que tendrían que llegar de manera individual si fuesen, digamos, gestoras y distribuidores se uniesen de manera directa. Y luego, por otro lado, tenemos el valor y la escala. Debido a que Allfunds llega a acuerdos globales tanto con gestoras como con distribuidoras,
puede negociar mejores condiciones que las que obtendrían en un marco de asociación directa. A su vez, centraliza costes como back, middle y front office que sus clientes tendrían que incurrir de manera individualmente si se asociasen de manera directa. El distribuidor medio tiene unos 1.800 millones de euros en capital de clientes finales, mientras que una gestora media tiene unos 600 millones en activos bajo gestión, aunque bueno, con unas pocas por encima de los 10.000 millones y la mediana estando por debajo de los 400 millones de euros, ¿no? De ahí se ve la escala de las mejores condiciones de negociar con escala. Pero Allfunds sabe que la demanda es la que manda, como con cualquier negocio de plataforma, es decir, es la oferta la que sigue a la demanda. Y por eso Allfunds no cobra a los distribuidores, sino solo a las gestoras. Opera bajo lo que se llama un buy free model. Por lo tanto, la propuesta de valor para distribuidores es más fuerte por tener acceso gratuito e inmediato a la gama más completa de productos, los fondos de las gestoras, y aumentan continuamente su propuesta de valor para atraer a más distribuidores aún, sabiendo que la oferta pues les seguirá. Crean de esta manera un círculo virtuoso con el que capturar la mayor cuota de su creciente industria. Pero claro, esa es la proposición de valor absoluta y la relativa con su competencia. ¿Por qué los competidores no siguen este modelo de negocio? Porque sus competidores no se lo pueden permitir y por ello su propuesta de valor con distribuidores no es tan fuerte. ¿Por qué no se lo pueden permitir? Pues tenemos por un lado los competidores pequeños, que no pueden permitirse el lujo de no cobrar a los distribuidores ya que carecen de la escala suficiente para monetizar ese modelo. Y los grandes competidores son rehenes de las condiciones comerciales que sus propietarios ya tienen con distribuidores en sus productos core. Yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Euroclear, ¿vale? Es el principal competidor de Allfunds con una división que se llama FundsPlace, que es más de 3 veces menor que Allfunds, ¿vale? Pues bien, Euroclear tiene un negocio principal, un negocio core de 34,1 billones de euros y un negocio secundario de distribución de fondos, que es FundsPlace, el que compite con Allfunds, de menos de 1 trillón, ¿vale? Entonces, comparad un negocio de 34 millones con uno de menos de 1 trillón de americano, ¿vale? Trillón americano. Está claro que no es un negocio core. Y es más, las condiciones que tiene en custodia, que si van por cobrar a sus distribuidores, entrarían en conflicto si en su negocio de distribución de fondos pues no cobrase a distribuidores. Y esto pasa lo mismo con otros competidores como FundChannel o FundCenter, de Amundi y de Clearstream respectivamente. También más pequeñitos, ¿vale? Que Allfunds. Por ese lado tenemos las distribuidoras. Por otro lado están las gestoras, la oferta, ¿vale? Las gestoras tienden a ser negocios de coste fijo, bajo los que cada AUM o cada activo bajo gestión nuevo es acumulativo sobre su margen, lo que significa que estarán dispuestos a pagar una pequeña comisión por cada euro de activo bajo gestión que previamente era inalcanzable, pero que son capaces de captar a través de Allfunds. Al mismo tiempo, si cancelaran su relación con Allfunds y por lo tanto perdieran el AUM asociado, ese mismo apalancamiento operativo perjudicaría más que proporcionalmente a sus resultados. Y esto refuerza por qué Allfunds solo cobra a las gestoras y por qué la retención de clientes está por encima del 99%. En cualquier caso, la comisión que cobra a las gestoras constituye una porción mínima sobre la comisión de gestión de un fondo, que luego veremos cuánto, ¿vale? Luego le ponemos números a estos. ¿Y cómo se estructura la relación comercial? Pues los contratos son firmados tanto con distribuidores como con gestoras, o sea, los contratos que son firmados tanto con distribuidores como con gestoras son de naturaleza abierta. Esto es, sin una duración específica y con la posibilidad de rescindirlos por cualquier motivo con un preaviso de 30 a 90 días. E incluso entonces, la rotación de clientes es inferior al 1%. Es más, en los últimos 3 años, para Allfunds fue inferior al 0,2%. Tal es la propuesta de valor de Allfunds que el 45% de todos los AUA, de todos los activos bajo administración orgánicos incorporados durante 2021 provinieron de competidores directos, de otros competidores open outsourced, sin perder un solo cliente ellos mismos. Es decir, las tasas de retención de clientes no son estándares de la industria, sino estándar para Allfunds. Esta es la proposición de valor, ¿vale? Pasamos ahora al modelo de negocio, es decir, cómo monetiza esa proposición de valor. Pues bien, cualquier plataforma que conecte eficientemente oferta y demanda lo hace de una manera que es escalable, es decir, a un coste marginal cercano a cero. Lo que es único de Allfunds y de algunas pocas empresas selectas, pero muy poquitas, es que también lo hace con muy pocos costes semifijos. A diferencia, por ejemplo, de una Netflix, que sí une oferta y demanda, pero que tiene una intensidad muy alta en contenido.
tiene que estar reinvirtiendo en contenido para mantener a su suscriptor y para captar nuevos suscriptores. O, por ejemplo, un Booking, que tiene una alta intensidad en marketing. Es decir, tiene que lanzar campañas de marketing, de publicidad extensas para captar nuevos clientes. O, por ejemplo, un Meta, Facebook, ¿no? Que tiene una intensidad de I+D muy alta para que su producto no se quede obsoleto y sacar nuevos productos. De ejemplos, ¿no? De ahí que su modelo de negocio se acerque más a los de empresas extremadamente rentables como una Visa, ¿vale? O un CME, que es el Chicago Mercantile Exchange, que son ambas empresas con márgenes operativos del 60 al 70%, como es el caso de Allfunds. Ahora, Allfunds crece aún más rápido que estas últimas gracias a una combinación de ventas activas y pasivas, que luego veremos qué son, que se componen sobre su base recurrente y además cotiza a una valoración muy inferior. Entonces, vamos a entrar en detalle en su modelo de negocio. Allfunds cobra a las gestoras unos puntos básicos fijos sobre su comisión de gestión, normalmente entre 3 y 10 puntos básicos y depende del tamaño y la reputación de la gestora. En promedio son unos 5 puntos básicos del activo que conecta con distribuidoras, ¿no? Que conecta a gestoras con distribuidoras. Esa comisión se calcula diariamente y se paga trimestralmente siempre y cuando se mantenga la relación entre oferta y demanda. Estas comisiones representan la mayor parte de sus ingresos en un año determinado, sería un 75%. Y además cobran una pequeña tarifa por cada flujo que pasa a través de su plataforma, que es un importe en euros que va contra el NAV o el valor liquidativo de compra del cliente final. Y son los clientes finales, por tanto, los que pagan esta tarifa, los ahorradores, ¿vale? Ni los distribuidores ni las gestoras. Esto podría cobrarse por nuevos flujos, así como por flujos de traspasos entre productos. Pues cambiar un fondo de renta fija por uno de renta variable, por ejemplo. Estos son sus ingresos transaccionales y suponen un pequeño porcentaje de los ingresos totales que, aunque correlacionan con la volatilidad del mercado, son altamente estables. La suma de comisiones e ingresos transaccionales le dan su base recurrente, que serían lo que Allfunds llama el 100% de sus ingresos de plataforma. Hay otros ingresos aparte, ¿vale? Pero pequeñitos. Actualmente conecta, decíamos antes, 1,5 billones de euros en activos y genera 487 millones de euros en ingresos de la plataforma. Que si bien esto es inferior a dichos 5 puntos básicos, se explica por activos adquiridos y que tienen una comisión inferior, aunque existe la posibilidad de convertir buena parte de ellos a unas comisiones más altas. Ahora vamos a ver entonces cómo consigue hacer crecer esa base de activos. Y esa base de activos que, por lo tanto, será lo que haga crecer su base de ingresos. Entonces, el crecimiento de los ingresos puede ser pasivo si se da a través de flujos de clientes o subidas del mercado, tan fácil como eso. O activo si se da a través de sus propias decisiones comerciales. El crecimiento pasivo, ¿vale? Primero de todos, engloba los ingresos que Allfunds obtiene cuando un distribuidor existente capta más capital, es decir, flujo de clientes, o del rendimiento de las gestoras, es decir, subida de los fondos de inversión. El crecimiento pasivo podríamos decir que es de mayor calidad, ya que no hay que incurrir en costes para generarlo. Y por otro lado, tenemos el crecimiento activo, que engloba los ingresos que se originan tras incorporar un nuevo distribuidor o una nueva gestora. Por lo general se tarda unos 2-3 años desde que establecen el primer contacto con nuevos clientes potenciales hasta el onboarding a la plataforma. El onboarding en sí o la migración de activos del cliente a la plataforma lleva entre 3 y 6 meses. Por lo tanto, podríamos decir que Allfunds a día de hoy está incurriendo en costes que generarán ingresos dentro de 3 años. Pero en general, todo nuevo ingreso, independientemente de la fuente, se apalanca sobre su base de costes fijos. Para mantener la base de ingresos en un año determinado, no tiene que acometer gastos descomunales, ¿no? Veíamos antes una Netflix, por ejemplo, que tiene que estar reinvirtiendo en contenidos de manera constante. Aquí no, aquí es mucho más fácil que eso. Son capaces de mantener su base de ingresos, así como mejorar su propuesta de valor con una base de costes que representa el 30% de las ventas y no incurren más costes operativos. De ahí que los márgenes operativos sean del 70%. En su estado actual, es más, la plataforma podría procesar hasta 2 veces el volumen actual de transacciones sin tener que incurrir en nuevo CAPEX. Y ese nuevo CAPEX sería principalmente en IT. Dentro de esa base de costes, también se incluyen aquellos gastos en los que incurre Allfunds para desarrollar ciertos servicios que apalancan su relación con gestoras y distribuidores y que ahora suponen un 4% de los ingresos totales, unos 20 millones de euros. Estos ingresos están creciendo incluso más rápido que el negocio de la plataforma y son sus ingresos por suscripción. La suma de ingresos de plataforma, que son 487 millones de euros, y los de suscripción, que son 20 millones de euros, constituyen los ingresos totales de Allfunds, que son 507. Ese es el modelo de negocio. Ahora vamos al equipo directivo.
Y antes un poco de historia, ¿vale? Allfunds fue creada como una división del brazo de banca privada del Banco Santander, Banif, que yo creo que todos conocemos. Fue creada por Juan Alcaraz y se extinguió como una entidad independiente en el año 2000 con 2.000 millones de euros en agua, en activos bajo administración. Juan Alcaraz ha dirigido la compañía desde entonces hasta los 1,5 billones. Y más de 20 años después, buena parte de las personas clave que construyeron la plataforma de su inicio todavía siguen a bordo de Allfunds, incluyendo a su director de fondos y a su director comercial, que son los encargados de desarrollar las relaciones comerciales con gestoras y distribuidores respectivamente. Eso sí, a pesar de su papel en la compañía de inicio, Alcaraz solo posee el 1% de las acciones. Aunque siendo justos, esto no ha demostrado ser un problema para hacer crecer la compañía hasta lo que es hoy, más de 20 años después. El estilo de gestión de Alcaraz se ha centrado en hacer mejor aquello que Allfunds hace mejor que la competencia, ¿no? Y esto va por mejorar continuamente la propuesta de valor. No solo reforzando este mensaje a la mínima oportunidad, como quien siga a la compañía desde su salida a bolsa podrá constatar, sino demostrándolo, reinvirtiendo una buena parte de los ingresos en proyectos que aprovechan y refuerzan esas relaciones existentes entre gestoras y distribuidores. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer el equipo directivo es seguir ejecutando tan bien como lo han venido haciendo hasta ahora. Y luego, por último, el precio, ¿vale? La valoración. A precios actuales, Allfunds cotiza un free cash flow yield por acción de en torno al 4,5. Esto implica mis estimaciones, ¿vale? Siempre que hablamos de una yield, hablamos a 12 meses vista. Por lo tanto, esto implica que cumplen con su guidance, que a mí personalmente me parece bastante modesto, pero bueno, y sería llegar a unos 560 millones en ventas, que supone un crecimiento del 10 frente a 2021, un margen del 70% de EBITDA menos CAPEX, que viene siendo en línea con el 21, y un 27% de impuestos. Eso nos daría unos 300 millones de free cash flow aprox, tal vez un poco menos, sobre 6.500 millones de capitalización o de V, y eso nos da un 4,5 de free cash flow yield. Pero es que incluso teniendo en cuenta la calidad del negocio, que fácilmente podría justificar una yield más baja o un múltiplo más alto, ¿vale? La yield es la inversa del múltiplo. Siendo súper tacaños, podríamos decir que Allfunds descuenta crecimiento, que es una compañía growth. Entonces, vamos a ver sus palancas para crecer. Por un lado decíamos crecimiento pasivo, por otro lado tendríamos crecimiento en la cuota de mercado o crecimiento activo, luego tendríamos el precio y por último servicios de suscripción. El crecimiento pasivo, ¿vale? Es la evolución del mercado y va vinculada al aumento del ahorro financiero, que históricamente ha crecido en torno al 3% anual. Esto es ahorro del mundo financiero, tanto en instrumentos de renta fija, alternativos, como el que todos conocemos más, que es renta variable. Y luego, por otro lado, tenemos el aumento de la captación de sus distribuidores para otro 1% anual. Esto, por ejemplo, es la banca privada del Banco Santander atrayendo más clientes. La suma de ese 3% y ese 1% nos da un 4% de crecimiento anual a la base de ingresos pasiva. Luego tenemos la cuota de mercado o crecimiento activo. Y es que gracias a su sólida propuesta de valor, que es la que hemos venido comentando, ganará cuota de competidores directos, los Open Outsourced, e indirectos, cautivo y Open In-House, para alcanzar una conservadora cuota de mercado del 20% desde el 10% actual. Esto nos daría en torno a un 7% de crecimiento anual, ¿vale? De los ingresos, su principal palanca de crecimiento, por tanto. Luego está el precio. Esto es el aumento progresivo de comisiones desde los 3,6 puntos básicos que cobra actualmente a los 5 puntos básicos medios de la industria. A medida que convierte buena parte de los clientes adquiridos, que son aquellos que van a comisión más baja, e incorpora otros nuevos. Esto agregaría un 3% a nuestro crecimiento en los ingresos de manera anualizada. Y por último, servicios de suscripción, que recordad son aquellos que se apalancan sobre la relación existente entre distribuidores y gestoras. Ahora mismo suponen el 4%, pero es razonable pensar que lo podrán llevar a entornos del 8% de los ingresos totales, creciendo a un ritmo, por lo tanto, más rápido que los ingresos de la plataforma, aunque gracias a su base más pequeña. Por lo tanto, esto agregaría en torno a un 2% adicional a su crecimiento de ingresos. Si sumamos todas estas palancas, nos da una tasa de crecimiento anual compuesta de ingresos del 14% y como referencia ha crecido orgánicamente al 26% durante los últimos 10 años. Pero claro, por otro lado está el crecimiento inorgánico, pero yo no lo estoy teniendo en cuenta, debido al tamaño y cuota de mercado actual de Allfunds. Si bien el crecimiento inorgánico ha sido una fuente de crecimiento histórico muy importante, pues, hombre, ahora las adquisiciones yo creo que podrían ocurrir a un nivel menor que el que históricamente y tal vez
centradas en áreas geográficas donde Allfunds actualmente tiene pocos o cero acuerdos de distribución, que es donde, pues obviamente obtendrían mucho más valor al no haber tanto solape, ¿no? Y bueno, si es en países de diferente moneda, aún mejor, porque parte de sus ingresos transaccionales van por hacer el tipo de cambio y eso es súper rentable. Como es muy difícil de monetizar a futuro y no es necesario para que la tesis salga bien, yo de momento no lo estoy teniendo en cuenta para el crecimiento. Pero luego, además, con los ingresos viene la escala. Con el crecimiento de ingresos viene la escala y, por lo tanto, los márgenes más altos. Entonces, yo lo que calculo es una subida del 70% actual hasta el 75% acompañando ese crecimiento en los ingresos y agregando un 1,5% anual al beneficio por acción. Como referencia, en los últimos 10 años los ha aumentado desde el 57% de margen, ¿vale? Y por último, el dividendo. Aunque Allfunds, bueno, como acaba de salir a bolsa, no ha pagado dividendo todavía, ha indicado un pago de dividendo anual que aportaría, pues, adicionalmente en torno a otro 1, tal vez un 2% al año. Si sumamos todas estas palancas, ¿vale? El crecimiento de los ingresos, el crecimiento del margen y el dividendo, tendríamos, y asumimos que no va a haber ni expansión ni contracción de múltiplo, tendríamos que la TIR para nuestra inversión debería estar de entre el 15 al 20% a 5 años vista. Así que, Carlos, Crevix, esto es Allfunds y espero no haberme extendido demasiado. Buenísima exposición, Juan, la verdad. Lo has hecho tú solo. Muchas de las preguntas que teníamos las has respondido de una forma muy clara, nos lo has puesto muy fácil y bueno, me alegro. Felicito porque ha quedado muy chulo. Desde luego que, bueno, es una forma de responder a las preguntas iniciales de cómo es el proceso en Narval. Claro, esto me interesaba que quedase bien, ¿no? Y me lo he currado. O sea, me alegro que me digas eso porque sí, porque hay un trabajo detrás, ¿no? Desde luego. Igual que en Corteva. O sea, ya nos lo habías dejado claro que te lo curras. Sí. Es el estándar de Narval, al fin y al cabo. Sí, sí. Pues, bueno, empezando un poco con las preguntas, que ha quedado muy completa y muy clara la exposición, yo te quería preguntar, ¿cuáles dirías que son los principales riesgos de la tesis? Y como apunte personal, que no he profundizado en Allfunds, aunque me parece una compañía sin ninguna duda digna de analizar. Nosotros la tenemos en la watchlist, pero por tiempo, pues evidentemente no hemos podido aún. Uh-huh. Desde fuera lo que me parece es que tiene, coincido en todo lo que dices, es un negocio impresionante, los márgenes, bueno, eso sobra decirlo porque son totalmente aspectos objetivos, pero lo que sí que veo es que tiene una beta a mercado muy directa, o sea que al final, pues, cuando hay caídas de mercados por el carácter emocional que tienen los inversores, pues sabes que los flujos tienden a decrecer, o sea, hay salidas de flujos en cuanto a la inversión y en las subidas a crecer, por lo que al final pues tienes una exposición a mercado, una beta a mercado, digamos, bastante clara. Esto lo cual no significa que sea malo, porque la renta variable a largo plazo pues es rentable, es creciente, pero sí que en un giro de mercado y demás, pues esa beta hace que pueda... esto es una lectura mía, ya te digo, sin haber profundizado, ¿eh? Hace que puedas tener una caída pues muy relacionada, muy directa con el mercado. Es uno de los aspectos que veo. No sé si tú ves algún otro riesgo de la tesis que quieras comentarnos. Sí, no, yo creo que has dado una clave. Yo creo que es el principal riesgo ese, ¿no? Al final, Allfunds está muy ligado al producto que vende, o el servicio más bien, está muy ligado a la salud de los mercados financieros. Al fin y al cabo, ellos cobran una comisión en función de los activos que conecten gestoras con distribuidores. Y obviamente, si el producto, que son los fondos de inversión, caen, pues ese volumen de activos será más bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ese volumen de activos es más bajo y tú cobras una comisión sobre ese volumen de activos, pues obviamente tu cuenta de resultados baja. Si tú eres una compañía con un apalancamiento operativo brutal, cada caída en ingresos te hará más que proporcionalmente de daño en tu cuenta de resultados. Y ese es el riesgo que yo creo que es de corto plazo. Entonces, vamos a poner en contexto este riesgo y tú mismo has dado con la clave, yo, y enlazo un poco con lo que decíamos antes, es mirar a 10 años vista a una empresa y ver, esta empresa y su industria va a valer más en 10 años o menos.
y luego poner a la empresa en contexto de esa industria dentro de 10 años, ¿no? Yo no creo que sea un riesgo, pensando a largo plazo, los movimientos del mercado, ya que el mercado pues, tiende a subir en base al ahorro financiero y bueno, yo qué sé, la inflación, 1000 razones, ¿vale? En concreto, el servicio de Allfunds, además, por un lado tenemos ingresos que serían los de plataforma, pero por otro lado tenemos los ingresos transaccionales. Estos son ingresos que correlacionan con la volatilidad, porque al final los flujos de salida, aunque se den, también generan comisiones para Allfunds, igual que un broker. Un broker, por ejemplo, hace mucho dinero en entornos muy volátiles, es lo que más le beneficia. Por otro lado, una gestora se beneficia de subidas continuadas en los mercados. Allfunds reúne lo mejor de ambos mundos, porque por un lado tiene su base de ingresos recurrentes de plataforma, su comisión de plataforma y por otro lado lo transaccional, ¿vale? Que eso en cierto modo mitiga ese riesgo. Pero en cualquier caso, lo que tenemos de fondo es una industria que crece, ¿no? En términos anualizados, ya obviando el mark to market. Entonces, para mí, al fin y al cabo, no deja de ser, pues tal vez la base para si Allfunds cae, pues comprar un poco más, añadir, ¿no? O sea, como una oportunidad incluso. De hecho, es la razón por la que existe esta oportunidad, yo creo, porque la compañía ha caído un 50% de máximos justo cuando el mercado ha caído. Pero si uno confía en el largo plazo de la compañía, dice, oye, no, pues es que si eso es un riesgo de corto plazo, en el largo plazo no debería suponer ningún problema, oportunidad, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que al final es uno de los principales vías de generación de oportunidades, el desacople que hay entre pues, la mayor parte de los analistas que te hacen precios objetivos a 12 meses vista, es prácticamente lo estándar, y un horizonte de largo plazo como el que tú dices de 10 años. Pues Claro. eso principalmente es lo que en muchas ocasiones te genera la oportunidad. Luego hay otros riesgos, por ejemplo, ¿no? Que dicen, oye, pero ¿y sí qué pasa si el día de mañana todo se hace a través de ETFs? Como puede estar pasando en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la cosa? Que en Estados Unidos la distribución de fondos funciona de una manera totalmente diferente, que decía antes, es mucho más directa. Funciona a través de RIAs, que vienen a ser los advisors, también a través de brokers que van directamente a que unen producto con cliente. Aquí no. Aquí funciona a través del banquero privado de turno. Y un ETF no pasa el test del banquero privado, que es lo que toda la vida se conoce como ¿y qué hay de lo mío? ¿No? Es decir, un banquero privado nunca o casi nunca va a recomendar un ETF a sus clientes porque no moja tanto, simple y llanamente. Y mientras la relación comercial la tenga el banquero privado, que yo creo que eso es inamovible, el ETF no va a suponer un riesgo para Allfunds. Sí, y además, perdona que te interrumpa, Juan, y además un pensamiento que tengo yo, es para que los ETFs existan y sigan funcionando, la gestión pasiva es imprescindible, es, digamos, la piedra angular para que sigan funcionando de una forma eficiente, que exista gestión activa, porque al final la gestión pasiva no es más que el consenso medio de todos los gestores e inversores que hay en el mercado analizando compañías. Y entonces, si no existe ese mercado o si se vuelve muy diminuto, habría muchas ineficiencias en la gestión pasiva y no funcionaría de la misma forma. No sé si tú esto lo ves Me igual. parece muy buen enfoque. Yo no lo había pensado, pero creo que sí, me parece muy buen enfoque. Claro, entonces creo que el crecimiento, la proporción de gestión pasiva respecto al total, como suma de activa más pasiva, tiene un techo, que ese techo es pues que hace falta que los portfolio managers sigan valorando y poniendo precios para que se beneficie la gestión pasiva de esa puesta en precio que hace la gestión activa, porque la pasiva no analiza, simplemente se beneficia de ese análisis consensuado de todo el mercado. Tiene sentido. Sí. Por otro lado, también, Allfunds es, si no me equivoco, en un 40% fondos de renta fija. ¿Vale? O sea, que no... y ahí no hay gestión pasiva, prácticamente, en Sí, intención de explorar. O sea, que por otro lado tiene un 20% de alternativos y otro 40% en variable. O sea, está diversificado en ese sentido, ¿no? Sí, desde Además. luego que en renta fija la verdad que la gestión activa es bastante más importante. Yo considero que en renta variable también es importante, pero en renta fija yo considero que es bastante más importante que en renta variable
pues por ese carácter más, ¿cómo decir?, más manual del funcionamiento de la renta fija. Es un mercado menos electrónico. Bueno, por diferentes matices. Y lo has dicho muy bien, pero por recordar a la gente que nos escucha, has hecho una agregación de los diferentes factores que van a contribuir al crecimiento del fans, que la verdad me ha parecido muy, muy bueno el enfoque. Y por poner el resumen para nuestros oyentes, expectativas de crecimiento en top line sin incluir posibilidades, como decías tú, de M&A o entrada en otros países o demás. Quiero recordar que la conclusión era alrededor de un 14%, si no he entendido mal. Así es, sí. Entrando en otros países también, ¿vale? Pero de manera orgánica, es decir, abriendo una oficina y desarrollando acuerdos uno a uno. Vale. Por eso digo, inorgánica, bueno, podría acelerar eso, sí. ¿vale? Pero es que es tan difícil de modelizar. Sí, totalmente. Y que digamos que si hiciese falta me pondría, pero de momento no. Totalmente. Muy bien, a mí me ha gustado mucho, la verdad. La compañía me parece un pepino, digamos, ¿no? La verdad es que unos márgenes operativos del 70%, un EBITDA igual y joder, creciendo tanto, pues es impresionante. Mi duda va un poco por el lado del crecimiento. Hemos dicho que al final, pues bueno, pues se puede crecer tanto orgánicamente como inorgánicamente. En la entrada de países, que es donde yo tengo mi duda, ¿cómo ves tú cómo puede conseguir entrar en países en los que ya hay una red creada? ¿Cómo puede entrar a competir ahí? O si tiene algún caso ya de éxito en los que hay una red potente, digamos, ¿no? En el que entra y compite y impone su propuesta de valor sobre la que ya hay. Y luego, sobre qué otros países o si ellos ya han dado algún guidance o algo sobre qué geografías se quieren expandir. Pues mira, muy buena pregunta, Grevix. Te pongo un caso real. Si no me equivoco, llevan en Reino Unido desde el año 2005 y no sé si tiene una cuota de mercado del 5%, o sea, poquísimo. Porque hay países donde tiene más sentido y países donde no, y Reino Unido es uno de ellos donde no. Luego, por otro lado, bueno, obviamente en España, Italia, Francia, la posición es dominante, ¿vale? Cuotas de mercado que no las conozco, pero deben ser descomunales, porque, bueno, no las conozco porque no es público, pero sabiendo los activos bajo custodia que tienen, pues vamos, es descomunal. Y lo que hacen para meterse en otras geografías, como pueden hacer, pues mismamente en Francia, se metieron de manera inorgánica, con la compra de la plataforma de distribución o, bueno, los activos de distribución de BNP, nórdicos también, por ejemplo, haciendo compras pequeñitas, pero sin embargo hay mercados que son totalmente vírgenes, como pueda ser el de China offshore, ¿vale? No onshore, y el de Estados Unidos offshore, de nuevo, no onshore, y luego vemos por qué, por diferentes razones, donde directamente, como están sin explorar, pues se meten de manera orgánica, abren una oficina en Miami y con un comercial y a captar clientes, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Bueno, pues porque, como decía, en Estados Unidos, en lo que es onshore, funciona de manera directa a través de RIAs, advisors, brokers que van directamente al cliente. Y sin embargo, offshore, que suele ser fondos extranjeros, donde, bueno, por temas fiscales, pues ya no existe esa figura y por lo tanto ahí tienen esa oportunidad. Y en el caso de China, pues pasa, ahí sabréis vosotros muy bien por el tema de las acciones chinas y tal, la regulación no te permite tener a un extranjero, ¿no? Participación directa. Pues pasa algo parecido en el caso de los fondos y por eso van offshore. Y por darle una cifra a esto, creo que llevan algo menos de un año en el mercado offshore de China y ya han captado, no sé si unos 30.000 millones de euros en activos. O sea, una burrada para llevar unos meses solo. Y recordad que por lo general se tardan entre 2 y 3 años en establecer una relación, ¿vale? Comercial. O sea que bueno, las oportunidades para crecer están ahí y ellos saben aprovecharlas mejor que nadie. Pues perfecto. La verdad, y a mí me parece una compañía súper interesante, la verdad, para echarle un vistazo bastante profundo, más que un vistazo, porque tiene mucho interés. Es verdad lo que comentaba Carlos, de que al final, pues
vas muy pegado al mercado en el tema de las salidas de flujos, pero bueno, al final, a largo plazo, el mercado es alcista, ya lo sabemos todos, y puedes aprovechar esas caídas para crear una posición interesante. Sí, yo estoy convencido de que sí, sobre todo porque en la subida van a subir más que proporcionalmente lo que suba el mercado, porque no solo suben pasivamente por mercado, sino que además activamente por nuevos acuerdos comerciales. Entonces, al final, digamos que sí, que estás apalancado al mercado, pero ese apalancamiento no es tan fuerte en las caídas como si lo es en las subidas. Y por lo tanto, eso hace que salga reforzado de cada caída. Y, por ende, que de cada caída pues suponga una oportunidad de compra. Sí, encima sí, estamos viendo los bancos centrales que en los últimos años todo lo han solucionado a base de imprimir y meter más liquidez al mercado. Al final esto también es bastante bueno para este tipo de compañías. Sí, Pues no sé si, Carlos, si tú tienes alguna pregunta más sobre la compañía. No, la verdad que ha quedado completo, no. Lo siguiente, yo creo que la exposición deja poco lugar a más preguntas y por mi parte no tengo más que añadir, más que agradecer a Juan que haya venido en la segunda temporada, que ya había estado en la primera y que haya dejado el listón igual de alto que en la primera. Que la verdad que brutal pues, tu trabajo, Juan. espero que os acordéis de mí para la tercera. Sí, sí. Sí, seguro, seguro. Pues nada, muchas gracias a vosotros, Carlos y Crevis. Y todo se ha dicho, Allfunds, fijaros, es una compañía que a mí me encanta, ¿vale? Que es de las mejores compañías que haya visto yo en todo el tiempo que llevo invirtiendo, que ya es, yo creo que cerca de más de una década. Y sin embargo, ¿vale? Solo pesa un 3% de Narval. Importante, Ujú. ¿vale? Porque aquí sé que me puedo estar equivocando y no quiero equivocarme en una compañía que al final me acabe costando más que proporcionalmente lo que me debería haber costado, ¿no? De tal manera que, bueno, que esa pérdida no pueda ser absorbible por el resto de la cartera. Es un matiz importante, yo creo. Sí. Te quería preguntar una cosa que me ha surgido, porque antes estaba mirando cuando hablabas, contabas la tesis, la presentación, la última edición de anual, y tenían un plan también para el tema de los impuestos, para bajar el tax rate que tenían en torno a un 29%, ¿no? A bajarlo, bueno, más, creo que el siguiente año a un 27%, ¿no? O ir Sí, bajando hasta un 25% o por ahí. ¿Esto sabes un poco más de cómo lo está planteando la compañía o por no, qué es sí. tan alto actualmente también? Pues no sé muy bien. No, pues mira, si te soy sincero, no. No, como es algo más de carácter puntual, ¿sabes? Al final, para coger el beneficio normalizado, pues hombre, yo estoy de acuerdo en que lo más inmediato siempre va a tener más peso en un DCF, ¿vale? Y por lo tanto, este tipo de ajustes sí, pero llega un momento que si hilar tan fino, si la tasa de impuestos va a ser el 27 o el 25, es que no debería tampoco afectar tanto a la inversión, ¿sabes? Entiendo tu pregunta de todas formas, ¿eh? Y además es que me acuerdo, es que está en el anexo Sí. de la presentación, no la tengo ahora mismo delante y no te sabría decir, pero me acuerdo de haber estudiado eso y llegar a esta conclusión que te estoy diciendo ahora, pero cuantificarlo no lo tengo en mi cabeza, si te soy sincero. Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado un podcast muy, muy completo y muy chulo, la verdad. Hemos visto cómo continúa invirtiendo en Arval sin cambios tras la salida de Pepe y que creo que todos los partícipes después de este podcast saben que queda en buenas manos todo. Y bueno, pues el que quiera profundizar más sobre Allfunds tiene aquí un muy buen material. Me Así que alegro. nada, reiterarte las gracias, tanto de Carlos como mías, y nada, despedirnos para todos los oyentes. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, como otro año más, ha sido un placer estar aquí. Me lo he pasado muy bien. Juan, una pregunta antes de irnos. ¿Está Narval disponible en MyInvestor? Sí, está. Está disponible en MyInvestor. Está. Bueno, pues a todos aquellos que les haya interesado, digo personalmente y de forma totalmente sincera que me parece uno de los fondos a seguir sin ninguna duda de aquí de España. Lo tenéis disponible en MyInvestor, que es el patrocinador de este programa y aún encima es mi casa. Así que si os ha parecido interesante y os gusta el proceso y lo que hacen en Narval, podéis contratarlo directamente con ellos. Y nada más, despedirnos, un lujo tener podcasts como estos y
pedir a los oyentes que si os ha gustado el podcast nos dejéis vuestro like en iVoox, dejarnos comentarios, que siempre es interesante, sobre feedback, sobre aportes, bueno, lo que se os ocurra, y nos vemos en una semana. Pues muchas gracias, Carlos Krevix. Un placer. Saludo. Saludos, hasta luego. Chao, chao. Adiós.